Buenas tardes. ¿Qué tal el fin de semana? Espero que bien, que hayáis podido descansar y con fuerza para abordar esta semana que tenemos mucho para ver también. Hoy finalizaremos el tema 4 con un ejercicio práctico y a partir de mañana cambiamos no al tema 5 sino al tema 6. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque históricamente había un orden normal, 4, 5 y 6, pero en esta edición vamos a cambiar el orden, 4, 6 y 5. Esto os va a permitir tener más tiempo para abordar el caso práctico 1, 2 y 1, 4. Y ahí, pues lógicamente ganaréis tiempo, iréis menos estresados y es una prueba que vamos a hacer. Si vemos que funciona bien, pues ya renombraremos los temas, pero inicialmente vamos a ver ahora el tema 6, ¿vale? A partir de mañana. Esto implica un cambio en los códigos Fundae para aquellos que entráis con el acceso de Fundae. Os tendré que dar todos los códigos del tema 5 hoy mismo para que los podáis también introducir, pero bueno, es un tema meramente administrativo. Pues hablando de códigos Fundae, el de hoy es pruebas. ¿Pruebas? Sí, pruebas. Lo pongo en el chat y ya de paso pues pongo también los del tema 5 y eso que vamos adelantando. Hmm. 10, 13 de abril del 90 del 2026. Buenas tardes, Juan. Repito, concentrado poniendo bien los códigos. Vale, ya lo tenéis. El de hoy, como he comentado, es pruebas y ya os adelanto los del tema 5 por si os diera algún problema acceder al tema 6 a partir de mañana, porque también podéis meter los del tema 5 de golpe y así sin problema. Pues ahora sí, todo preparado, así que iniciamos la clase. Hmm. Ahí no estoy compartiendo pantalla. Venga, resumen súper rápido, porque me quiero sobre todo centrar en acabar caso práctico y todos los ejercicios que os quiero plantear para hacer. Vimos lo que eran las herramientas orquestadoras, que básicamente todas eran motores de flujo de trabajo, que tienen una serie de triggers.
y tenemos que configurar ese pipeline, las etapas que queremos que ejecute en un fichero, mediante un sistema visual, de una forma o de otra, vamos a ir generando este flujo de trabajo. ¿Vale? Ese es un ejemplo de un flujo de trabajo muy complejo, pero que luego al final se reduce a cuatro etapas realmente. Todo esto se reduce a implementar la descarga del código, la compilación, las pruebas, despliegue. Y bueno, cada flujo puede tener ligeras diferencias, pero ya vimos hace unas sesiones cuáles eran las etapas habituales en un proceso de integración continua. Mención especial también al concepto de executor. Comentamos que teníamos un sistema distribuido de ejecución de los pipelines. Cuando instalamos Jenkins, nos instala un nodo maestro con un ejecutor, ¿vale? Y luego podemos generar tantos agentes como queramos en máquinas distintas o incluso en la misma máquina. Lógicamente, por capacidad, aquí lo bueno es ponerlos en máquinas distintas, pero tú puedes tener hasta 200 agentes corriendo en el mismo PC. No sería un problema. Cada agente, en base a la potencia que tenga, nivel de cómputo que tenga disponible, pues podrá tener un ejecutor, varios, o también, por ejemplo, si son pruebas de rendimiento, lo lógico es asignarle un único ejecutor para que esas pruebas sean lo más fiables posible. Si le metemos más procesos por aquí haciendo ruido en paralelo, pues la prueba de rendimiento no va a ser muy fiable. O si estamos trabajando con un agente que se dedica a hacer despliegues con una VPN en AWS, que las claves de AWS, lo recuerdo también, son súper críticas, ¿vale? Es más peligroso una clave de AWS que una clave de root, ¿vale? Hablamos de que implica problemas económicos graves, como os cojan esa contraseña o ese certificado, os pueden meter también en jaleos legales si se hace una actividad ilícita sobre una cuenta de vuestra responsabilidad. Es muy peligroso el tema. Entonces, ese tipo de tareas se realizan en un agente muy securizado, con un solo executor, con un entorno muy controlado y aislado para que no pueda haber nunca filtraciones de credenciales, de acceso de comunicaciones, etcétera. También estuvimos viendo que este executor, que no viene por defecto cuando instalamos Jenkins, es únicamente se puede hacer para hacer alguna prueba, para ejecuciones locales puntuales, pero a nivel productivo nunca se utiliza este executor para nada. ¿Vale? Este nodo maestro se encarga de la administración de todo el sistema, pero no realiza actividades o no debería realizar actividades como compilar, probar. Está perfectamente capacitado para ello, pero se entiende que es un nodo que ya tiene bastante con administrar todo lo que tiene que administrar. Entonces, por eso no se le da más carga con executors, ¿vale? Sin embargo, nosotros en todos los ejemplos que vamos a hacer, o en la mayoría de ejemplos, trabajaremos con este executor, porque esto es un ejemplo, es un ejercicio, y aquí sí que se puede hacer así. Pero en el mundo real esto no se usa, ¿vale? Se usan los agentes que para eso los tenemos. Lo de las librerías comenté que no lo vamos a ver en clase porque realmente no se, iba a decir no se utilizan constantemente. No se desarrollan librerías específicas en una empresa, en un proyecto. No es habitual. Y si se hace, habría que ver si realmente es una opción acertada o no. Pero bueno, por si acaso que sepáis que existe esto de generar tus librerías con tus funciones, que hacen tus cosas, publican nuevas funciones, pero en la vida real no se usa. Quien quiera profundizar un poquito más sobre cómo generar librerías, aquí tenéis un enlace, pero vamos, ya digo, no se usa mucho. Se consumen constantemente librerías, pero desarrollar tu propia librería no es habitual. Venga, ejercicios que ya empezamos a ver en la última clase. Vamos a trabajar siempre con GitHub en todas estas prácticas. Por lo tanto, lo suyo es que os creéis una cuenta de GitHub, que sepáis crear repositorios, ramas, conectar vuestro PC con ese repositorio que habéis creado, hacer commits, lo que son tareas básicas, bueno, ya lo vayáis probando. Tendremos una clase específica de Git más adelante. De hecho, es el día, el día 28 de abril. Así que no está todavía muy lejos, no está muy lejos. Y ahí ya podréis ver cómo se hace todo esto. Pero quien ya sepa o tenga soltura trabajando con estas herramientas, si lo quiere ir adelantando, pues mucho mejor. ¿Vale? Lo suyo es que os conectéis a esta URL, a este repositorio.
donde aquí va a estar el código fuente que vamos a ver en estos ejercicios, y en el caso práctico 1.1 y 1.2. Os podéis o bien descargar todo el código fuente en un zip, si no tenéis mucha soltura con el manejo de Git todavía, o lo subís a hacer, o haceros un Git clone o realmente forkearos este repositorio a una cuenta personal vuestra y a partir de ahí a trabajar sobre el fork. Vale, ¿qué vamos a utilizar de herramientas? Como ya vimos en la última clase, Python y PyTest van a ser las tecnologías que utilizaremos en todos los casos prácticos. El motivo es simplemente pues, porque es muy fácilmente asimilable para alguien que no tenga conocimiento de programación. Yo prefería hacer un Java todo, pero entiendo que Java es un poco más complejo de entender que Python. Python cualquier persona lee el fichero y lo entiende de arriba abajo. Es inglés con 2 puntos y con un poquito más. Entonces, por eso se elige siempre a nivel docente, se suele trabajar siempre con Python. No es mi lenguaje favorito, pero es cierto que es el que se aprende más fácilmente. ¿Qué es lo que hicimos? Y que ya os puedo recomendar que empecéis a hacer vosotros si no lo habéis hecho ya. Hacer las pruebas básicas que lanzamos el otro día. De un Python básico al fichero calc.py que tiene un método main donde hace una suma de 2 más 2, ¿vale? Os recuerdo que teníamos un mini proyectito que es una calculadora que hace sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y potencias y poquito más, ¿vale? Una vez que habéis hecho este básico, lo cual quiere decir que habéis conseguido poner bien el Python Path, descargar bien Python quien no lo tuviera, habéis podido ejecutar ya vuestro primer fichero Python. El siguiente punto es lanzar pruebas unitarias. Ya las tenemos creadas, no hay que desarrollar nada. Tenemos unas pruebas unitarias en la carpeta test unit. Entonces, lanzando pytest espacio test barra unit, se ejecutan todos los ficheros con los test cases que existen en esos ficheros. Y fue hasta donde llegamos en la última clase. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a iniciar, bueno, esto también lo hicimos, iniciar el contenedor de microservicios Flask, comprobar que podemos acceder y nos quedamos aquí, en la parte de WireMock, que esto comenté que era un gestor de microservicios falsos, ¿no? de mocks, y vamos a ver cómo se puede llamar a este servicio. Venga, pues esto sería en primer lugar, vamos a acabar esta parte y continúo ya con el resto de ejercicios y con el caso práctico. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado logarme aquí, pero bueno, como entro a menudo, estoy ya logado por lo que veo. Vale, aquí teníamos en la carpeta pp, donde está nuestro código fuente, tenemos el fichero base que es la calculadora y aquí tenemos la descripción de los microservicios. Bueno, el útil es una carpeta de utilidades de convertir números, bueno, eso no es importante. La clase calculadora, tenemos una serie de métodos, añadir, restar, multiplicar, o sea, sumar, restar, multiplicar, dividir y la potencia, ¿vale? Entre dos números. Si os fijáis, aquí tenemos cosas extrañas como un raíz, un montón de espacios y luego el texto. Esto está hecho así a posta, ¿vale? Para que luego falle una serie de pruebas que veremos en el tema 6. ¿Vale? No es que sea una locura, está hecho así a posta para que ocurra ese tipo de errores. A nivel de pruebas, tenemos unas pruebas unitarias en dos ficheros, en el fichero cal y en el fichero útil. Aquí lo que hacemos es definir un método que es un test case que dice, para comprobar que el método de suma devuelve un resultado correcto, tenemos que probar que 2 más 2 son 4, que 2 más menos 2 es 0, menos 2 más 2 es 0 y 1 más 0 es 1, ¿vale? Es un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Todo hay que decirlo, pero bueno, es simplemente para que veáis cómo se genera este tipo de casos de prueba. Lo mismo para la suma con métodos un poco más ampliados o más difíciles, aunque no, esto es un copy-paste, estos no son más difíciles. Probamos aquí la división haciendo varias divisiones. Verificamos que si, por ejemplo, estamos dividiendo una cadena de texto entre un número, debe dar un error. Vamos a comprobar no solo que las divisiones son correctas, sino que también se manejan las excepciones. Esto veremos en el tema 6 que se llaman pruebas negativas. El happy path es probar que 2 entre 2 es 1, ¿vale? Eso lo prueba todo el mundo. Y un poco la gracia o la experiencia de un buen QA es detectar todos estos casos de prueba que realmente pueden poner aprietos a una aplicación. Pues en este caso
vamos a comprobar que si dividimos un número que no es un número realmente, es una cadena de texto, o es un nulo, es un objeto, cualquier cosa extraña, debe devolver siempre un error. Y como veis, tenemos métodos para prácticamente casi todo. Ahora veremos que no es todo, o mejor dicho, cuando pasemos al tema 6 mañana veremos que no es todo, pero bueno, están bastantes métodos ya aquí reflejados y estamos haciendo pruebas bastante exhaustivas. Si os fijáis, la clase calculadora tiene 40 líneas y la clase de pruebas, solo las pruebas ya son 60 y pico líneas. Fijaos que a veces las pruebas son mucho mayores que el propio código fuente que vas a verificar. Luego aquí también tenemos en la carpeta REST, tenemos unas pruebas de API test en las cuales vamos a probar también estas URLs de microservicios que hemos generado. Vamos a verificar que funciona bien. Para esto tenemos un caso de prueba que lo que hace es abrir una URL contra, en este caso mi localhost, al puerto 5000. Le ponemos este path y nos tiene que decir que 1 más 2 son 3. Entonces, primero se va a asegurar que la respuesta es un HTTP 200 y en segundo lugar que el texto que me responde es un 3. Y si no, pues mostrará un mensaje de error en la suma. Y aquí tenemos algo parecido con este método. El método está buscando la raíz cuadrada, va a probar la raíz cuadrada, que como bien sabéis no hemos hecho nada de raíz cuadrada todavía. Vamos a ver qué ocurre cuando hacemos una raíz cuadrada. Nos tiene que dar un error y veremos cómo lo podemos corregir. Pues vamos a ir al grano ya y vamos a empezar a ver dónde tengo esto. Estuvimos viendo este código, que dejadme ver si es la última versión o no. Ver, pero aquí simplemente está el mismo código que hemos visto antes, pero está ya en disco. Vale, pues vamos a empezar a ejecutar de nuevo estos comandos y a ver qué obtenemos. Acordaos, siempre set python path, pero bien escrito. En este caso pongo punto porque estoy en esta carpeta, pero cuando esto lo automaticéis, intentar poner siempre la ruta completa a esa carpeta, ¿vale? Para evitar errores. Es simplemente una buena práctica. Python app cal.py. Esto vimos que está pasando. Ah, vale, he puesto Python, no está bien escrito. Ahora sí. 2 más 2, 4. Gracias, Dani. O Daniel. 2 más 2, 4. Y ahora vamos a lanzar las pruebas unitarias. PyTest, test, unit. Vimos que teníamos 10 pruebas. Vale, aunque damos serie de errores. No sé estos errores porque es. Ah, sí, por unas marcas que yo he puesto en un sitio. Bueno, esto en mi caso ahora mismo. Tenemos 10 pruebas, aquí 8 y aquí 2, y todos han ido correctamente. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ¿dónde estás? Tengo 20.000 carpetas y me estoy liando. Estoy dando cosas que si no, ¿vale? Ahora, vamos a suponer que le ponemos una prueba unitaria en la cual decimos que 3 más 3 tienen que ser 7. Grabamos, ejecutamos de nuevo y nos dirá que hay un test fallido, 9 correctos, y los bornes por ahora nos olvidamos. Esto es algo que no he borrado yo que tenía antes, en este caso. Y no, aquí nos dice además el método que ha fallado, es el tercero que ha ejecutado. Esto no le hagáis mucho caso, a veces no coincide con el tercero que está en el fichero, pero bueno, en este caso creo que sí, sí, en este caso sí. Y nos dice el test que ha fallado. Este ha fallado, es el result 1 y ha fallado por este motivo. Al hacer esta prueba,
tiene que asegurarse que al hacer esta llamada se obtiene el número 7 y dice que no, que 7 no es lo mismo que 6. Por lo tanto, da un error y nos avisa de que tenemos un método que ha fallado. ¿Vale? Lo dejamos como estaba y vamos a lanzar ahora las pruebas REST, las pruebas de integración. Para lo cual, primero tenemos que levantar nuestro contenedor de microservicios. Y esto lo hacíamos con Flask, el comando Flask, que para instalarlo, si no lo tenéis ya instalado, recordad que es pip install Flask o bien Python -m pip install Flask. Una vez lo tenemos ya instalado, para ejecutarlo es flash run, pero esto tenemos que decirle dónde está nuestro fichero con los microservicios definidos, ¿vale? Así por defecto no creo que encuentre nada. Va a decir que no sabe de qué le estamos hablando. Y suele ser una buena práctica indicárselo de esta manera. Flask-app igual a, y aquí le ponemos la ruta, que está en app.api.py. Vamos a recordar que lo que teníamos en este fichero, aquí lo que tenemos es, utilizando en la librería Flask, nos permite definir microservicios de esta manera. Ponemos una anotación al principio de una función y dice, cuando alguien te pida la ruta raíz, tienes que devolverle un texto muy sencillo que es Hello from the calculator. Si te piden esta otra URL, o este path mejor dicho, tienes que coger ambos operandos, los conviertes a números, llamas a la suma, le pasas los parámetros y el resultado lo formateas y lo devuelves. En caso de que se produzca un error, pues devuelves un error 400 de HTTP. Y para la resta, lo mismo, ¿vale? Entonces, ahora sí, podemos lanzar Flash Run. Nos dice que estamos en un entorno de desarrollo. Bueno, no pasa nada. Abrimos el navegador y vamos a hacer una llamada rápida. 5000. La raíz nos va a decir el mensaje que hemos visto y si le decimos que nos sumen 5 y 6, nos dirá 11. ¿Vale? Y si le decimos que nos reste 5 y 6, dará -1. Vale, pues las primeras pruebas manuales vemos que las he hecho bien. Vamos a lanzar ahora una prueba automática. Esa prueba automática la tenemos ya aquí desarrollada en los tests, en test/rest. Ponemos de nuevo PyTest, test/rest. Y vamos a ver qué nos dice, por qué está fallando todo esto. Dice test API SQRT. De la primera no se ha quejado, la primera ha ido correctamente, ha fallado la segunda prueba. Fijaos, aquí dice 100%. 100% no quiere decir, que eso ya comenté en la clase anterior, que todo haya funcionado al 100% de bien. Quiere decir que se han ejecutado el 100% de las pruebas que estaban previstas en la ruta que yo le he dicho. ¿Vale? Vale, pues me dice que ha fallado la prueba de la raíz cuadrada. Tenía que hacer una llamada a la URL, base URL, barra esto de aquí, y que le ha dado un timeout. No, le ha dicho que no encuentra, ¿no? Not found. 404, not found. ¿Por qué no lo encuentra? Pues porque no tenemos ninguna anotación para indicar el path barra SQRT. Eso no existe. Imaginad que hemos hecho primero el test antes que programar realmente la raíz cuadrada, pues nos daría este tipo de errores. Imagina que no queremos, lo cual no es una buena práctica, pero que no queremos que falle. Queremos que nos diga que sí, que funciona bien. Dice, no, moquéalo. Vuelvo a decir, eso es una mala práctica cuando desarrollo. Pero bueno, para que me salga bien el ejercicio, vamos a suponer que primero hacemos la prueba y queremos que falle y que vamos a evitar que no falle, ¿no? O sea, vamos a evitar que falle. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un mock, lo que yo tenía aquí puesto. Utilizamos un mock, que es en la URL, perdón, en el puerto 9090, voy a formar una URL y esta URL me tiene que devolver la raíz cuadrada 64. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar WireMock, que es un gestor de mocks que responde vía URL. Él se queda escuchando en este puerto y tú le dices una serie de mapeos. Ese mapeo puede ser, pues cuando recibas una URL determinada, responde siempre esto. No es magia.
No se dedica a calcular raíz cuadrada de verdad, simplemente sabe que cuando le pongamos exactamente esta URL, él tiene que devolver 8. ¿Vale? ¿Cómo hacemos eso? Pues lo hacemos de la siguiente manera. Tengo una carpeta con los mappings y aquí ponemos todos los paths que queremos que resuelva este producto WireMock. Vamos a abrirlo y vemos que lo que tiene es, si te piden método get a esta URL, tú devuelves siempre un HTTP 200 y devuelve el valor 8 en el cuerpo. ¿Vale? Lo dicho, no es mágico, simplemente es un producto que le recibe una cosa y devuelve otra, nada más. Es cierto que con este producto se pueden hacer virguerías. Con WireMock puedes realmente programar tus respuestas como para falsear, pero no del todo la raíz cuadrada. Pues igual en vez de calcular tú la raíz cuadrada mediante fórmulas matemáticas o binarias, lo que vas a hacer es llamar a una librería externa que te devuelve ese resultado. ¿Vale? Se puede hacer algo así. Se puede hacer muchas cosas con WireMock, pero de momento vamos a utilizarlo solo para este ejemplo sencillito. Recibo una petición, devuelvo siempre esto. ¿Cómo lanzamos WireMock? Pues de memoria la verdad es que no lo sé, pero tengo aquí la chuleta, así que lo voy a copiar y pegar. Es un comando bastante largo. Vamos a ver si lo tengo bien a la primera, creo que sí. Es una aplicación, bueno, en mi caso es una aplicación Java. También se puede ejecutar vía contenedor. Sigue contenedor también y se puede instalar también, pero yo he utilizado simplemente el modelo standalone. Es un YAR que lo ejecuto directamente y le digo como parámetros el puerto 90 o 90 para que se quede escuchando ahí y que mi carpeta de mapeos, mis mappings, están en esta ruta, lo cual no es una buena idea que sea una ruta fija, sino que debe ser una ruta relativa a mi proyecto. Si estoy trabajando en este proyecto Hello World, y que tengo mis tests, pues voy a ponerle la ruta Hello World, test, WireMock. Ahora sí, esta la copio, la pego y con esto debería levantarme el contenedor. Está escuchando en el 90-90 y ahora vamos a hacer una serie de peticiones a ver qué ocurre. Puntos 90-90, calc, sqrt 64. Me dice 8. ¿No? Si le digo 63, me dice que no lo sabe. Esta respuesta, perdón, esta petición no se puede machear con nada. Lo más parecido que encuentre sería esta. De esta forma, ahora que ya que tenemos levantado tanto Flask como nuestro contenedor de microservicios, perdón, nuestro contenedor de microservicios moqueados, vamos a lanzar de nuevo las pruebas, a ver si ahora funcionan bien. PyTest, test, rest. ¿Vale? Está fallando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, vale, porque no he grabado algo seguramente. Vale, sí, este lo tengo sin grabar. Ahora sí. Muy bien. Las dos pruebas satisfactorias. Tanto la de verdad, la que hace una llamada a nuestro contenedor que hemos programado nosotros, como la llamada que hace una llamada a un mock. ¿Vale? ¿Tiene sentido esto en la vida real? No, yo creo que no tiene mucho sentido, pero bueno, es simplemente un ejercicio para que sepáis cómo llamar a un producto como WireMock. ¿Vale? Esto, de hecho, en el caso práctico se pide también, así que por eso, mejor que entendáis cómo funciona esto, es muy sencillito, simplemente le pones la carpeta de mapeos y poquito más. Vale, pues hemos hecho un poco las pruebas manuales. Vamos a darle ya el contenido que realmente queremos conseguir, que es ejecutar todo esto de manera automática dentro de Jenkins. Voy a seguir lo que indican los ejercicios. Primer ejercicio, creo que ya este ya lo hemos hecho, crear un pipeline simple con una etapa eco, esto ya lo hicimos, el S-el ya lo hicimos, verificar el espacio de trabajo.
Eso también lo hicimos. Añadir la etapa build, también lo hicimos la etapa build, que realmente no hacía nada. ¿Vale? Y nos quedamos aquí. Voy a retomar de nuevo el ejercicio que hicimos aquí en Jenkins. El ejercicio 1, en el cual nos descargábamos el código fuente, la etapa getCode. Llamábamos este repositorio y se traía el código fuente que hemos visto ahora mismo. Hemos añadido esta etapa, es un poco de mentira, por darle un poco de relleno, en la cual también poníamos el workspace. Y aquí tenemos las pruebas unitarias. Unas pruebas unitarias y lo que hacen es setear el Python path al workspace y acto seguido lanza las mismas pruebas que hemos hecho antes. PyTest contra test unit. ¿Por qué están las dobles barras aquí? Porque como estamos en una sintaxis Groovy, hay que escapar el carácter barra, así que tenemos que poner doble barra. Y esto de aquí, el "-j-unit-xml", es simplemente para que los resultados que hemos visto en pantalla, además de en pantalla, también los muestre o los guarde en este fichero XML, de manera que luego podamos procesarlo por un plugin de Jenkins. Bien, nos quedamos aquí, vimos que ya se ha ejecutado correctamente, voy a lanzarlo de nuevo por si acaso tengo algo mal configurado. Debería funcionar todo bien. ¿Vale? Todo correcto. Tenemos todos los resultados y vamos a ver los logs de aquí, pues veremos que el mismo resultado que hemos visto en pantalla antes, pero ahora sabemos que además se ha generado un fichero XML. Ese fichero XML lo podemos procesar con una llamada al plugin JUnit, que viene por defecto en todas las instalaciones de Jenkins, que os recomiendo que lo hagáis por defecto, que no hagáis instalación mínima ni personalizada, que le hagáis siguiente, siguiente, aceptar. De hecho, en producción se suele trabajar igualmente así. Siguiente, siguiente, aceptar, no se hace una personalización muy extensa. Pues los plugins que vienen por defecto son los que realmente se utilizan en el día a día. Entonces, no suele merecer la pena quitarlos. Vale, pues vamos a poner el resultado de las pruebas y lo vamos a hacer con esta llamada a esta etapa. Vamos a crear una etapa que se llame resultados. Tiene un paso que es llamar a una función que se llama JUnit, que es del plugin JUnit, que lo que va a hacer es procesar todos los ficheros que se encuentren que cumplan este formato, result lo que sea punto XML. Aquí tenemos result unit. Como podéis imaginar, pues bueno, un poco más tarde tendremos un result REST para las pruebas REST. De momento vamos a lanzar esto a ver qué ocurre. Vale, todo ha ido correctamente. Vemos que en pantalla no sale nada. Esto es un fallo que lleva ya como 7 años y no lo corrige. Hay que hacer F5 para poder ver la información del plugin al que le hemos llamado. En este caso nos dice que la ejecución 7, la build 7 que hemos hecho, esta de aquí, ha conseguido este resultado. 10 pruebas pasadas, no hemos evitado ninguna y no ha fallado ninguna. Todo correcto. Vamos a forzar un fallo para que veamos qué pasa cuando aquí se produce un fallo en cualquier prueba de las que hagamos. Voy a irme aquí a las pruebas unitarias. Bueno, por supuesto, todo este código fuente se lo ha traído del repositorio, entonces no vale hacer un cambio aquí en local como he hecho ahora mismo. Me tengo que ir al repositorio y realmente hacer un cambio en una de estas pruebas. Vamos a decirle de nuevo que 3 más 3 ahora son 8. Y ejecutamos de nuevo las pruebas a ver qué ocurre. El resultado no va a ser el que nos gustaría, efectivamente. Aquí en principio vemos que ha fallado todo. ¿Por qué ha fallado todo? Pues vamos a ver por qué. Aquí en principio no se ve mucho, pero si entramos en el detalle y vemos la build, vemos que las pruebas unitarias han fallado y por tanto la siguiente etapa ya no se ejecuta, se salta. ¿Vale? ¿Cómo podemos evitar esto? Pues de muchas maneras, pero la que más me gusta a mí es esta.
A ver si me lo copio de algún sitio y así evito el tener que escribirlo todo. Por ejemplo, de aquí. Vale. Las pruebas unitarias han fallado. ¿Por qué? Porque cuando yo lanzo el comando pytest, si encuentra algún error, algún caso de prueba que no ha ido correctamente, devuelve un estatus distinto de cero. ¿Vale? No se sabe lo que es el código de retorno de una llamada, un comando, el error level en Windows. Es simplemente lo que devuelve el número, el código de retorno que devuelve cualquier comando que lancemos. Generalmente se dice que cuando es un cero que ha ido bien y por encima de cero son ya códigos de error. En este caso, cuando detecta que ha habido cualquier fallo, pues Python devuelve un código 1. ¿Vale? ¿Y qué hace Jenkins? Cuando cualquier comando que lancemos no devuelva un código cero, aborta la etapa y por tanto aborta todo lo demás. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Pues o bien forzarle aquí un o true, cosa que no me gusta nada, porque aquí lo que estamos haciendo es que si falla una prueba, pues el otro nos fuerza a que realmente no pase nada. Pero si realmente es que ha fallado PyTest porque el fichero de test está mal, porque no existe esta ruta, porque ha reventado PyTest por el motivo que sea, estamos diciendo que continúe nuestro pipeline cuando deberíamos abortarlo de lleno, ¿vale? Pues, ¿qué debemos hacer realmente? Pues poner esto. Hacemos un catch error. Cuando se produce un error en cualquier comando, va a marcarme la etapa como fallida, ¿vale? Como que algo ha fallado aquí. Y en general, toda la build la va a marcar como inestable. Sin embargo, va a capturar el error y va a permitir que se sigan ejecutando las etapas, ¿vale? En este caso me interesa que funcione así. ¿Por qué? Y déjame un segundo, que soy súper magnético con las tabulaciones. Vale, ¿por qué que lo quiero así? Porque tengo una etapa después que se encarga de publicar resultados. Si yo aborto aquí y no ejecutar esto del pipeline, yo nunca voy a ver que mis pruebas han fallado. Simplemente voy a ver que ha habido un fallo ahí, pero mis tests van a seguir estando con el mismo resultado que tenía antes. ¿Vale? Esto lo podemos ver si hacemos aquí F5, vemos que no ha generado una nueva información. Tenemos la ejecución 7, la 8 ha fallado y no tengo información del 8. Yo creo que me diga que realmente tenemos un caso de prueba fallido, ¿vale? Y por ahora no tengo esa información. Vamos a ejecutar de nuevo este pipeline. Y ahora tenemos que ver que la etapa de pruebas unitarias acaba en rojo también. Y esto no me lo esperaba. A ver qué he hecho. Algo he hecho mal por aquí. Me voy a los logs, que algo he copiado mal. Ah, vale, aquí hay una llave que me he comido por algún sitio. Vamos a ver. Vale, sí, esto lo he puesto donde no era. Ahora sí, esto fuera y esto aquí. Tin, tin, tin. Están todos bien alineados, creo que sí. Grabamos y probamos otra vez. ¿Vale? Ahora sí que tenemos ya el resultado, el que esperaba al menos. Nos marca que la etapa de pruebas unitarias ha sido incorrecta y que toda la build ha sido inestable, ¿vale? Yo he querido ponerlo así, perfectamente podría haber puesto también es incorrecta toda la build. Bueno, eso ya gustos de lo que os pidan en cada pipeline. Pero lo bueno es que los resultados sí se han ejecutado. Y si hacemos un F5, vemos que ahora ya sí nos dice que en la ejecución 7 tenía 10 pruebas correctas y en la ejecución 10 tengo 9 correctas y una fallida. Bueno, voy a dejar esto como estaba. Y ejecutamos de nuevo y tenemos que verlo todo en verde, todo bien. ¿Vale?
Refrescamos pantalla otra vez y aquí vemos cómo de nuevo volvemos a tener 10 pruebas correctas. Venga, pues ya hemos hecho el primer punto, añadir una etapa unit en la cual lancemos únicamente las pruebas unitarias. Ahora vamos a lanzar una etapa service de manera secuencial en la cual lanzamos las pruebas de servicio, las pruebas de REST. Para poder lanzar estas pruebas, previamente tenemos que haber levantado tanto Flask como WireMock. Vamos a ello. Tenemos hueco aquí y por ir al grano lo voy a copiar y pegar. Vale. Seteamos la variable flash app para que encuentre este fichero donde está la descripción de los microservicios. Le decimos que estamos en un entorno de desarrollo, aunque esta variable creo ya está en desuso. Levantamos Flask y a continuación levantamos, perdón, esto lo voy a quitar, ¿vale? Levantamos Flask, levantamos el contenedor de WireMock. Esta ruta voy a decirle que no sea esa, que sea test barra WireMock, no, test barra WireMock, ¿no? Sí, creo que se llama así. Test WireMock, correcto. Vale, ponemos el Python path y lanzamos PyTest contra la carpeta test rest. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Si tenéis experiencia en esto, sabéis que esto no va a funcionar en la vida, pero bueno, quiero que veáis por qué va a fallar. Dejamos que se traiga el código fuente, compile, pruebas unitarias. Ahora tiene que hacer las pruebas REST, o bueno, se llama service. 4 segundos, 9 segundos, 20 segundos y podemos esperar aquí el tiempo que queramos. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a los logs. Aquí hemos lanzado las pruebas unitarias, ha ido todo bien. Aquí he puesto flash, la variable de flash, la otra variable también. ¿Vale? He lanzado flash run. ¿Y qué ha pasado? Pues que se ha levantado el contenedor de microservicios y ahí se ha quedado. Me dice, pulsa control C para salir. Es decir, se ha quedado el pipeline ejecutando un proceso que debería estar en background. Bueno, como no está en background, se pone aquí en pantalla y te bloquea la ejecución del resto de comandos. Hasta que alguien no pulse control C, cosa que es imposible dentro de Jenkins, pues se va a quedar esto aquí hasta el resto de nuestros días. Así que vamos a finalizar este pipeline, tarda un poquito en responder, y vamos a hacerlo bien. Como es un proceso que tiene que ejecutarse en background, vamos a pedirle, como venía antes de borrarlo yo, que se levante en una ventana distinta y por tanto podamos tener todos estos procesos en background. Esto he puesto Start porque estamos en Windows, o mejor yo estoy en Windows, esto en Linux es diferente. La forma más sencilla de hacerlo en Windows sería con una ampersand simplemente, pero bueno, hay otros ¿cómo se llama? El no-hub, pues también lanzarlo en background, hay muchas formas de hacerlo en Linux. En Windows simplemente es un Start. De esta manera levantaremos estas dos aplicaciones en background y continuar la ejecución para poder lanzar las pruebas REST, que me gusta más que se llame REST. Venga, pues lanzamos de nuevo y a ver qué ocurre. Ha ido todo correcto. Hmm. Me dice que tenemos ahora 12 pruebas correctas, las 10 de antes más las dos, perdón, más las dos pruebas REST que acabo de añadir. Si miramos los logs, vemos cómo he levantado flags en background, he levantado WireMock en background y he hecho todas las pruebas y tengo dos más que han ido correctamente. Finalmente, como todo ha ido bien, he podido publicar los resultados y entonces todo perfecto, ¿vale? Muy bien, pues hemos lanzado las pruebas de forma secuencial.
Ese sería otro objetivo que ya hemos alcanzado. En la vida real, las pruebas se ejecutan en paralelo. ¿Para que vamos a estar haciendo un pipeline más lento cuando las pruebas REST y las pruebas unit se pueden lanzar a la vez, puesto que no hay ningún conflicto entre ellas? Pues vamos a convertir ambas etapas para que se ejecuten en paralelo. Bueno, aquí he añadido esta, me he adelantado, he puesto la de la conexión con JUnit, ya la tenemos puesta, así que solo nos falta convertir esas etapas para que se ejecuten en paralelo. Vamos allá. Eso lo hacemos con el operador parallel. Tenemos que crear una superetapa que englobe a estas dos. Stage test. Y aquí le decimos parallel. Listar dos. Ponemos en su sitio. Cerramos un bloque y cerramos el otro. Ejecutamos de nuevo, que el resultado debe ser el mismo. A nivel de pantalla nuestra no vamos a ver ninguna diferencia, pero cuando ahora lancemos la vista real de la ejecución, veremos que sí se han ejecutado en paralelo. Tenemos la superetapa test y por debajo ha ejecutado en paralelo unit y rest. Si una de las dos falla, no avanzaría el pipeline, ¿vale? En este caso las pruebas unit sí, porque las unit las hemos cacheado, pues ahí aunque falle va a continuar, pero en caso de haber un fallo en las pruebas rest, pues no continuaría. Vale, a partir de aquí vamos a ver, siguiente ejercicio. Crear un pipeline donde se use un Jenkins file de vuestro repositorio en GitHub. Sería simplemente este pipeline que hemos visto en pantalla, pues llevarlo un fichero Jenkins file dentro de GitHub. Pues vamos a hacerlo también, ¿por qué no? Hmm. Me cojo todo el código fuente, me voy a mi repositorio y aquí me voy a crear un fichero nuevo que se va a llamar Jenkins file. El nombre simplemente es este por convención. Todo el mundo utiliza este nombre. Hay gente que lo pone en minúsculas, otros en mayúsculas, pero no es obligatorio que se llame así. Lo puedes llamar como PP. PP File si quieres, ¿no? No hay ningún problema con el nombre. Es simplemente una convención entre todo el mundo. Vale, pues aquí pegamos todo el código de nuestro pipeline, grabamos y ahora la forma de conectar con este repositorio es un poco diferente. Si os fijáis aquí, le estábamos diciendo, en la definición del pipeline decíamos siempre que vamos a escribir nosotros el pipeline, pero podemos decirle que no, que lo obtenga del control de versiones. Vamos a crear un nuevo pipeline, y en este caso sí que lo obtenga ya del control de versiones. Un nuevo ítem, lo llamamos ejercicio 3, es un pipeline que lo obtenemos de un control de versiones. ¿Cuál? Uno que es Git, que se encuentra en esta URL. Nos vamos a la raíz y le decimos, cópiame esta URL. Aquí, lógicamente, vosotros tenéis que poner vuestra cuenta, ¿vale? No la mía. Credenciales, como es solo lectura, no hace falta ninguna credencial. Rama master, sí, ¿por qué no? Y ya está. Grabamos y vamos a ver qué hace ahora. La primera etapa que va a ejecutar es descargarse el Jenkins file y después ya procesarlo. Vale, esto sí funcionase bien la primera, a ver qué he hecho mal. Ay, no, aquí no, aquí tampoco. A ver, aquí. Ah, vale, sí. Lo que decía de los nombres de mayúsculas y minúsculas. Jenkins file. Ahora sí. Vale, pues lo primero que hace es descargarse el pipeline
y ahora ya lo ejecuta. Pero el resultado es el mismo. Aquí no ha habido ninguna diferencia, todo queda igual, 12 pruebas correctas. Si vemos la ejecución, lo mismo, todo bien, ¿vale? Exactamente igual. Simplemente que nos hemos descargado el pipeline desde el repositorio, que es la forma correcta de hacerlo, ¿vale? No tenemos en Jenkins todos los pipelines ahí metidos a pelo. Se mantienen como parte del código fuente dentro del repositorio del código fuente. Vale, pues esta prueba ya completada también, este ejercicio. Siguiente, activar polling en Jenkins para que se ejecute el pipeline cuando haya cambios, ¿vale? Cuidado con la configuración del cron, ¿vale? Para este polling. Esto quiere decir que vamos a estar preguntándole a GitHub si ha habido cambios nuevos. Al minuto, por ejemplo. ¿Hay cambios nuevos? No. Al minuto, ¿hay cambios nuevos? No. Cuando hacemos abuso de ese tipo de llamadas, generalmente nos banean. Si no nos banea GitHub, nos banea el propio Jenkins. Aunque el baneo de Jenkins se puede evitar en la configuración, pero el de GitHub nos pide variante banear. Entonces, una de dos, o nos descargamos el código fuente identificándonos en Jenkins, pues hacemos el acceso no autorizado, o sea, sin autorización, sin credenciales, nos pueden banear. Así que nada, vamos a ponerlo y rápidamente lo desactivamos. Simplemente para que veáis cómo funcionan los triggers. ¿Vale? All SCM y le decimos que cada minuto lo ejecute. Esto únicamente lo que hace es planificar la consulta, de ver si hay un cambio o no, únicamente eso. A ver, que algo se ha quejado. Sí, sí, era cada minuto. Vale. Pues yo en principio no voy a hacer nada, simplemente voy a esperar que pase un minuto a ver qué ocurre, si es que ocurre algo. En principio no debe de ocurrir nada porque lanzará la consulta, verá que no ha habido ningún cambio y ya está. Así que yo mientras lo que voy a hacer es forzar un cambio. Por ejemplo, voy a modificar este fichero. ¿Eh? Y esto debe provocar que cuando pase el siguiente minuto se dé cuenta que tenemos un commit nuevo y sin hacer yo nada debería automáticamente ejecutar de nuevo el pipeline. Cuando lo ejecute veremos que aparecerá aquí la hora y al lado dirá un commit nuevo que no estaba previsto, ¿vale? Que ya lo está haciendo. ¿Vale? Lo está ejecutando, ha detectado un fallo, perdón, ha detectado un commit y aquí ya me dice que efectivamente ha habido un commit nuevo. Desde la última ejecución, un commit nuevo. Y el resto todo igual. Simplemente es que ahora está preparado para que cada minuto verifique si hay un cambio o no. Esto lo vamos a quitar ya inmediatamente. La forma buena de hacerlo es mediante los hooks. Para hacerlo mediante un hook, lo que tenemos que hacer es primero irnos a los settings de nuestra cuenta, perdón, a los settings del proyecto, webhooks, y aquí añadiríamos un webhook. Aquí le tenemos que poner la URL de donde está nuestro Jenkins. En mi caso no está público, entonces no le puedo poner la URL, ¿vale? Pero digamos que yo aquí en esta URL tendría que poner http dos puntos barra barra, ¿vale? Pues la IP que sea, ¿vale? Puerto que sea, y con esto ya él sabe dónde tiene que llamar. Por ahora no lo voy a hacer. En el CP14 tendréis que hacer este ejercicio, pero por ahora, bueno, ya sabéis dónde está. Es investigación vuestra el poner la URL buena, que lo haremos con AWS, porque no hay ningún problema con publicar vuestras IPs, será todo en máquinas de AWS. Pues sabéis que se añaden aquí. Os vais a los settings del proyecto vuestro, no de la cuenta, sino del proyecto. Y aquí le ponéis un webhook, aquí tenéis un webhook para que en este proyecto, cuando se produzca un push, en este caso, llame a esta URL y le pase la información de qué commit ha habido, en qué rama, etcétera, etcétera.
Eso lo hacía el todo y no tienes que tocar nada dentro de Jenkins. Vale, pues una cosa más que hemos visto también. Lo de crear el ítem de tipo multibranch, casi prefiero enseñároslo cuando lleguemos al CP1.4, pero básicamente es lo mismo. Vamos a hacer una prueba rápida. Creo que aquí tengo dos ramas, ¿verdad? No, aquí solo tengo una. Es que no, la de development la tengo en el otro repositorio, aquí no lo puedo enseñar. Pero vamos, básicamente para hacer un nuevo pipeline es exactamente igual. Simplemente le decimos que queremos que sea multibranch, lo llamamos set32 multibranch y aquí le ponemos la URL. Sería todo exactamente igual. Tenemos que decirle la fuente, bueno, importante, esto sí. La fuente me ponía Git o GitHub. Si queremos que funcionen los webhooks, hay que poner GitHub obligatoriamente. Si ponéis Git, el webhook no funciona, ¿vale? La URL, el fichero está bien puesto y ya está. Lo que va a hacer ahora él es buscar cuántas ramas hay y en cuántas de ellas encuentra un Jenkins file. De hecho, me está dando ya el warning del baneo, de la limitación que me hace el propio Jenkins, diciendo que estás haciendo demasiado uso del API, así que no me deja continuar. Pero bueno, no pasa nada. Acabe cuando quiera. Simplemente que sepáis cómo se hace esto del multibranch. Cuando termine, lo que aparecerá aquí serán todas las... Perdón, me voy aquí primero. Aquí tenemos este libro que es el multibranch y cuando entre aquí tendré en la rama master, si hubiese más ramas, aparecen aquí el resto de ramas. Yo puedo ejecutar una u otra. Es la única diferencia con un multibranch. Dentro de un rato imagino que ya saldrá aquí y se rellenará automáticamente cuando la cuota se vacíe y todo eso. Vale, y esto es un ejercicio extra, que yo aquí en clase no lo puedo hacer porque tengo que abrir Firewall y demás, y en público no es lógico hacer esto. Pero vamos, básicamente sería lo que os he comentado antes, hacer el cambio de estrategia, en vez de polling, utilizar la conexión mediante un webhook. Para esto necesitáis activar el enrutado, NatPat en los firewalls, en el router, para poder habilitar acceso a Jenkins desde el exterior de la red y decirle a GitHub dónde está vuestro Jenkins. ¿Vale? Simplemente sería eso. Siguiente ejercicio que vamos a hacer, el tema de repartir las etapas en varios agentes instalados en otros servidores o máquinas. Esto sí que lo podemos hacer. Simplemente es asignarle un agente distinto a cada etapa. Y lo del deploy, bueno, no tiene mucho sentido porque no vamos a desplegar nada aquí, pero sería añadir más etapas y ejecutárselo a otra gente. Vamos a coger, perdón, este no. Vamos a coger este ejercicio, y le vamos a poner, en vez de agent none, le vamos a decir que el código fuente lo va a sacar en este caso que coja el de Windows, ningún problema. La construcción también lo va a hacer en el de Windows. Las pruebas unitarias, aquí le voy a pedir que me lo haga en un agente que sea Linux y el otro también en Linux. Vale. A ver si está todo bien. Yo creo que sí, pero bueno, ahora cuando lo ejecutemos lo veremos. Bueno, previamente a esto ya sabéis que yo tengo varios agentes que se están ejecutando en Linux, ¿vale?
Lo podemos ver desde el dashboard. Pulsamos aquí. Aquí vemos los agentes que yo tengo, y son dos agentes Linux. El nodo por defecto está en Windows y los otros agentes en Linux. Vale, vamos a ver por qué ha fallado, porque son varias cosas las que han fallado. Lo primero que ha fallado, intento lanzar un BAT sobre una máquina que es Linux. Es imposible, ¿no? Vale, pues y aquí lo mismo. Es el primer fallo que tenemos que corregir. ¿Vale? En vez de un set, vamos a poner un export y PyTest, no sé si también tenía que ponerlo. Y WireMog no lo tenía instalado, si no recuerdo mal. Pues vamos a ver qué sale. Más arreglos, como estoy en Linux, las barras son diferentes. Esto me lo voy a saltar porque no me apetece instalar WireMog. Vale, Flash Run. Voy a dejar que falle sin problema, ya está. Y sí le voy a poner el catch error también a esta etapa. A ver si hay más errores. Yo creo que tiene que haber más errores, pero bueno, vamos a ver que nos lo diga él. Bien. PyTest not found, Flash not found. El motivo es porque yo en esta máquina no lo tengo instalado a nivel root, creo, a nivel, perdón, a nivel global, así que vamos a lanzarlo directamente con Python. Vamos a ver. Python -m, Python -m, y debería salir otra vez un fallo. Vamos a ver si se lo ha saltado o no. Pero ahora mismo no está del todo bien, de hecho está fatal. Vamos a ver por qué ha fallado más. Vamos a ver. Ah, sí, porque tengo un. Vale, es un fallo de contenido. Python not found. ¿Cómo que Python not found? ¿Será Python 3 quizás? Que reinstalé estos agentes. Tengo un cacón en la cabeza entre AWS y el local. Y si no miro la chuleta, lo tengo aquí todo ya resuelto, pero bueno. Aquí me ha faltado indicarle el agente. Como he puesto aquí un none, obligo a que todas las etapas deban tener una declaración específica de su agente. Ahora ya todos tienen un agente. ¿Eh? Etapas fallidas capturadas y esta que ha publicado correctamente los resultados. ¿Vale? Vamos a ver por qué ha fallado cada una, que habrán sido por muchas cosas también. Directorio no encontrado, test rest, vale, tiene sentido.
Y este se queja de test res por aquí y test unit por aquí. Vale. Aquí ha faltado esta barra. Aquí también. Y creo que no se ha quejado de otro error que debería haberse quejado. Vamos a ver qué ocurre. Todo esto es para que veáis la cantidad de cosas que os van a fallar cuando lo hagáis. Y me he dejado alguna que no os he enseñado, pero aún habrá más cosas que tienen que fallar. Vale. El directorio dice que no encuentra test rest. Pues eso dice él. Vamos a ver dónde se está ejecutando. Se está ejecutando en esta ruta. Me la voy a copiar. Voy a abrirme un SSH para ver esa máquina. Un segundito. Y enseguida ya lo comparto todo. Ya estoy logado aquí. Me he ido directamente a la ruta donde está ejecutando la gente uno. Si hago el S-LA, ¿qué me encuentro? Me encuentro un result unit XML, pero nada más. ¿Dónde está mi aplicación? ¿Dónde está mi código fuente? ¿Dónde están mis tests, mi carpeta res, mi app? No tengo nada. Digamos que me he asignado una tarea a un agente, pero en ese agente no tengo nada. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Pues que vamos a volver al código fuente. Fijaos lo que tenía hecho. Yo me he descargado el código fuente en esta etapa, en una máquina, yo sé que esto va a ir a una máquina Windows. Aquí esto no es simplemente unos ecos de un dir, no hace falta nada. De hecho, este dir va a coger el código fuente de aquí también, porque estoy en el mismo workspace y no he borrado el workspace al acabar esta etapa. Pero ahora me voy a una etapa que se va a asignar a un agente Linux que va a lanzar aquí un test sobre una carpeta test unit. Pero esta carpeta test unit yo me la he descargado en mi máquina Windows, no me la he descargado en la máquina Linux. Entonces es imposible que lo encuentre. ¿Cómo vamos a compartir información entre una etapa y otra? Si ya lo comenté el otro día, utilizamos el stash. Y el stash, a ver si me acuerdo de memoria el nombre. Y si no, no, mira, eso me viene muy bien al hilo para que sepáis todos los comandos. ¿Vale? Si pulsáis aquí abajo aparece Pipeline Syntax y dices, ¿cómo funciona el stash? Pues buscáis el comando y es como que os genera el script automáticamente. El nombre del stash que le quieres dar, lo voy a llamar code. ¿Qué quieres que incluya? Todo. Y todo se pone con dos asteriscos. Genérame esto. Pues simplemente copias el código y lo pegas donde tú quieras. ¿Bien? Vale, estoy guardando el espacio de memoria de Jenkins, que está en el nodo maestro. Estoy guardando todos los ficheros que encuentro en esta carpeta bajo el nombre code. Vale. Y ahora me voy aquí y le digo lo mismo. Le voy a decir, pero antes de esto, le digo un stash name code. Descárgame el código fuente
Y ahora sí, lánzame el Python. Y bueno, para mostrar que funciona, el -LA. Vamos a ver qué ocurre ahora. Solo lo he hecho en una de las etapas para que veamos cómo funciona. ¿Vale? Ya tenemos una corregida y una que no. Vamos de nuevo a ver el código, perdón, la consola, para que veamos que ahora efectivamente se ha traído todo el código fuente a mi workspace. Y si me voy a la máquina, de hecho, aquí tenemos todo el código fuente. Y ahora sí ha podido ejecutar las pruebas unit. Se vuelve a quejar de lo mismo. No ha podido encontrar las pruebas REST. Pues vamos a corregir también el otro pipeline. Y simplemente vamos a decirle que se descargue el código fuente que necesita. ¿Bien? Ejecutamos de nuevo. Ha fallado, vamos a ver por qué. Ah, por Wiremouse será. Sí, por la red cuadrada Wiremouse no he podido conectar, pero tiene un cacharro. No debería fallar tan a lo bestia. Sudo- Vamos a ver si se me ha puesto el cacharro bien o qué ha pasado. Ah, no, vale, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Ha encontrado un fallo, ha marcado la etapa como fallida, pero ha continuado porque está capturado el error. Vale, vale. Sí, sí, me estaba liando yo. Está todo correcto, pero hay una cosa que no es correcta. A ver si os dais cuenta. Fijaos que siempre me está diciendo que tengo 12 pruebas correctas. 12 bien, 12 bien, 12 bien, 12 bien. Esto no es válido. ¿Por qué no es válido? Pues porque realmente aquí tenemos un fallo. Si tenemos un fallo, deberíamos tener 11. ¿Qué está pasando? Pues está pasando algo bastante feo. Vamos a ver. Fruto de no haber hecho bien las cosas, que es una de las buenas prácticas que también os quiero recomendar. ¿Qué está haciendo la etapa de resultados? Está cogiendo todos estos ficheros result XML, los procesa y los publica. ¿Qué pasa? Que realmente yo los estoy generando en máquinas Linux. Tengo los resultados en un agente y este otro en otro agente. Entonces, ¿cómo comparto esa información para que tenga información actualizada? Ahora mismo está cogiendo los resultados de ejecuciones antiguas que se han quedado en el workspace de Windows ahí olvidadas. Esto es un fallo. Entonces, primer objetivo, siempre hacer un delete dir cuando acabemos una etapa, ¿no? Y segundo, la solución buena, ¿cuál es? Vamos a estashear los resultados. Le vamos a dar como nombre result rest includes result rest.xml. Y esto mismo se lo vamos a hacer a la etapa de pruebas unitarias. Y en los resultados, el proceso inverso. ¿Vale? Y ahora sí deberíamos ya hacer todo el traspaso de información correcta y obtener la información actualizada. Ejecutamos de nuevo y ahora sí, con esto ya sí que lo tenemos todo resuelto. Si no he metido una llave de más o algo raro, ahora ya sí debe estar todo bien. ¿Vale? Nos sigue fallando una de las pruebas, es correcto. Y este fallado, vamos a ver por qué. Result rest. A ver si es que yo he puesto el nombre mal.
No, no es que esté mal. Es que esto lo he puesto, hay que ponerlo después de capturar el error. Si no, nunca se va a ejecutar. ¿Vale? Refrescamos y ahora sí vemos cómo realmente ha procesado los ficheros correctos y tenemos 11 pruebas correctas y una fallida. ¿Qué podemos hacer también? Podemos irnos a esta ejecución y pedirle más información, ¿vale? De las pruebas. De estas pruebas, ¿qué ha ocurrido realmente? Pues tenemos un fallo de 12 correctos. Podemos ir realmente a ver cuál ha fallado. Ha fallado este de aquí concretamente. De los tres ficheros, ¿cuál ha fallado? ¿Cuántos están bien? ¿Cuántos mal? ¿Cuánto tiempo han tardado? Tenemos en el plugin mucha información del resultado de las pruebas. No es únicamente esa gráfica. Podemos ir al detalle y ver toda esta información. Incluso aquí tenemos también concretamente qué ha fallado en esa prueba. Y aquí podemos ver la prueba que ha ido bien, por qué ha ido bien. Bueno, esta la que ha ido mal, perdón. Las pruebas que han ido bien, vale, pero que todo ha pasado correctamente, el tiempo que ha tardado, etcétera, etcétera. Este es un plugin muy sencillo, el plugin de JUnit. Pero vamos, que ahora veremos en el tema 6 un montón de plugins para cada una de las pruebas que hay y cada vez se va complicando todo un poquito más. ¿Vale? Pues hasta este punto, sin quererlo, era el objetivo del caso práctico 1.1. Que vuelvo a recordar, no tenéis que hacer nada vosotros, simplemente yo os recomiendo que esto lo intentéis hacer vosotros, pero sin entregarlo, ¿vale? Veréis que en actividades aparece una actividad que se llama CP11 o CP1A, que vale 0 puntos y como que os invita a entregar algo. No tenéis que entregar nada, ¿vale? Si vale 0 puntos, no entreguéis nada. Solo tenéis que entregar el CP12 y el CP14. Los demás los haremos en clase. Y básicamente lo que había que hacer en este CP11 era hasta aquí, hasta este punto, conseguir distribuir los agentes, las etapas en agentes y compartir la información entre una etapa y otra. No obstante, vamos a repasar ahora este ejercicio para ver si me he dejado yo algo. Solo comentaros que tenéis el mapping, lo tenéis tanto en el repositorio como en esta presentación, por si queréis verla. Pero me interesa ahora que vayamos al caso práctico 1.1 para que veáis lo que os recomiendo que hagáis, pero que no tenéis que entregar. Estoy muy pesado, pero es que históricamente, luego, ¿dónde se entrega el 1.1? Que no tenéis que entregarlo. Vamos a ver qué es lo que se pedía en este ejercicio que ya hemos hecho. Hay una cosa que no he hecho, pero bueno, esa no es importante tampoco. Eh, a ver, ¿dónde estás? Bueno, como es un ejercicio en clase, aquí pone replicar los ejercicios que hemos visto en clase, pero bueno, eso no es importante. Realizar las tareas indicadas en la aplicación de clase Jenkins 1. Realizar las tareas Jenkins 2. Los ejercicios Jenkins 3, ¿vale? Simplemente dice lo que hemos hecho en clase. Como este es un ejercicio que se resuelve en clase, por una aplicación de clase. Tenéis que iros al tema 4, esto que no quiera hacer, a la presentación que acabamos de ver, y de aquí ir a los ejercicios que hemos visto. Jenkins 1, Jenkins 2 y el Jenkins 3, solo el primer punto. De aquí en adelante, pues quien lo quiera probar, que lo pruebe, ya no sería, no del todo necesario, porque estos temas los veremos más adelante, así que no es importante que lo veáis ahora. Como introducción, hasta este punto, este primer punto del Jenkins 3 sería suficiente. Que recopilando es básicamente crearos una cuenta de GitHub, forkearos mi repositorio, ver que tenéis acceso a él, lanzar manualmente las pruebas, bueno, el comando del Python calculadora.py, hacer las pruebas con PyTest, levantar los micros, hacer las pruebas REST, todo manual y luego eso mismo hacerlo ya directamente sobre Jenkins. Empezamos con un pipeline muy sencillito y luego ya le añadimos las pruebas unitarias, las pruebas REST o service, como lo queráis llamar, primero de forma secuencial y luego de forma paralela. Y ya finalmente nos llevamos ese pipeline a un repositorio
a vuestro repositorio con el nombre Jenkins File, ¿vale? Simplemente sería hasta aquí. Eso es un poco lo que comprende este ejercicio. ¿Qué tenemos de más? La distribución de agentes que ya hemos hecho también, hemos visto cómo se hace. Si es bueno que lo intentéis hacer vosotros. Vimos en la clase anterior dos formas de levantar un agente. Una es mediante SSH y la otra es lanzándolo en línea de comandos a mano, ¿vale? Como os sintáis más cómodos. En la vida real se utiliza SSH, el 100%, pero quien quiera levantarlo en Windows y de esa forma evitarse montarse un SSH y demás, que es un poco complicado si no tenéis experiencia, perfectamente lo podéis hacer levantando agentes Java desde vuestra máquina Windows. Santos pregunta, ¿para el nodo maestro y los agentes es necesario que sean Linux y Windows? No, 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 como queráis, como queráis. Has sido tú más rápido que yo. Daniel, si estás en Mac, ¿es más fácil emular una máquina virtual con Windows y resolver todo en Windows? Por lo que me han dicho, funciona todo perfectamente directamente en Mac, ¿vale? Pero yo nunca lo he probado. No soy muy amigo de Mac, así que nunca lo he probado. Pero me dice que funciona bien, funciona sin ningún problema de forma nativa haciéndolo en Mac. Si te sientes más cómodo en una máquina virtual, pues perfecto, ¿vale? En esta guía os indiqué también los pasos para descargar el agente, de cómo lanzarlo, un poco os explica cómo hacerlo. También os explico lo de los stash, cómo se hacen, el comando stash, el comando unstash. Y bueno, esto ya es, no lo voy a pedir ni que lo intentéis siquiera si no queréis, es la parte de ampliar microservicios. Simplemente lo que estamos haciendo aquí es añadir más microservicios, esto más de programación que de desarrollo. Así que esto si lo queréis hacer bien y si no, no es tampoco necesario. Vale, y el tema de mejora de fiabilidad, ese es un reto que sí que me interesa explicarlo, porque a mí me ha funcionado bien, pero yo estaba deseando que fallase y justo ese fallo no ha ocurrido. Creo que es como me he quitado WireMock, pues por eso no ha fallado. Así que si os parece, voy a retomar WireMock y a probar a ver si consigo hacer que esto falle. Vamos a ver. Por no borrar este, ya lo tengo tan bonito con los agentes, voy a crearme uno nuevo, aunque este puede valer. Ahora que pienso, start. Este debería valer. Sí, vamos a probar este. Me ha funcionado dos veces seguidas y me ha mosqueado un poco. Vamos a ver. Debería fallar. En mi máquina, que estoy compartiendo pantalla con la cámara activada, con más procesos que tengo por aquí en background corriendo, debería fallarme, porque se produce una condición de carrera. Ahora os explico cuál es. Creo que es la primera edición donde esto me funciona tres veces seguidas, así que no sé qué está pasando. Debería haber fallado. Más que ver el console, vamos a ver el código fuente de nuevo, aquí. Lanzo las pruebas unitarias, aquí no hay ningún problema, no hay ninguna dependencia, simplemente lanzo PyTest y adelante. En las pruebas REST es cuando ocurre el problema. Yo levanto primero los microservicios de Flask. En segundo lugar, levanto WireMock. Y acto seguido, en cuestión de milisegundos, le pido a PyTest que me ejecute una serie de pruebas. ¿Qué pasa? Que esos servicios tardan un tiempo en levantarse. Pueden tardar 2 segundos, 3 segundos, según un poco la máquina. Entonces, lo más normal, me ha pasado históricamente y que os pasará seguramente a vosotros cuando lo ejecutéis, es que no le da tiempo a levantarse estos servicios y PyTest cuando va a llamar, cuando va a hacer las pruebas REST, están estos servicios todavía levantándose y da errores. ¿Qué hay que hacer para evitarlo? Pues hay muchas soluciones para evitar ese problema. Os voy a decir una de ellas. Una de ellas puede ser poner simplemente aquí un retraso de 10 segundos, por decir algo, y con eso ya adelante. Otra solución
un poco más elaborada, es con comandos, hay 20.000 comandos, en Linux es muy fácil hacerlo, en Windows cuesta un poquito más, es simplemente algún comando en un bucle que esté preguntando si se han levantado los microservicios, está respondiendo ya a esa URL. Si ambas responden, permito que continúe la ejecución. Si no responden, me quedo esperando en buclado hasta que se han levantado correctamente estos micros. ¿Vale? En Linux con un netcat está hecho al instante, con Windows pues se puede hacer también llamando a URLs, llamas a la URL de Flash, a la de la carpeta raíz y también a la de WireMob, y si te responden, pues puedes continuar. ¿Vale? Pero vamos, que si pones un ping -n10 al localhost para que espere 10 segundos, sería suficiente. ¿Vale? Eso sí os pasa. Si no os pasa porque la máquina va rápido, pues no hay que hacer nada más. Pero os juro que es la primera vez que me funciona este. No tres veces, sino una. Que me funcione una ya es un milagro. Que haya pasado tres veces es más que un milagro. Y bueno, de mejorar fiabilidad, simplemente aquí era un ejercicio en el que yo pedía eso, que se explique qué está pasando, qué puede pasar, si esto es robusto, si no es robusto. Efectivamente, no es robusto. Para este ejemplo es muy tonta la solución, pero cuando hagáis un pipeline en los siguientes ejercicios que tenéis que hacer vosotros, pensad siempre todos los posibles escenarios. Al final es un proceso automatizado y hay que pensar siempre qué puede ocurrir en todo momento y buscar una solución. Y tienes que esperar si el mergeo funciona o no funciona el mergeo, si le puede estar caído, o sea, lo que sea, tienes que siempre hacerlo robusto. Por todo lo que es automático o es robusto, o en el momento más inesperado os va a fallar. ¿Vale? Y este era el ejercicio que tenéis que hacer históricamente vosotros y que en este caso lo hemos hecho en clase, como introducción. Este código lo tenéis ya aquí, de hecho está subido, lo tenéis subido en mi repositorio, lo podéis también trastear vosotros, pero recomiendo que primero lo hagáis vosotros, lo intentéis hacer vosotros. Y a partir de, bueno, una cosa importante, que sí que lo pongo luego mucho en los comentarios cuando recojo, cuando corrijo algo, y es esto de aquí, ¿vale? Esto es una aplicación, Waymo, que yo me he descargado, esto que también ya tengo guardada hace un montón de tiempo. Y una cosa que está muy mal hecho cuando diseñáis un pipeline es descargaros esta aplicación en tiempo de ejecución. Poner aquí delante un curl y la ruta de descarga de este fichero, eso está muy mal. ¿Por qué? Un pipeline tiene que ser lo más rápido posible y debes suponer y asumir que tienes todo instalado ya, todo lo necesario, está todo perfectamente instalado para poder ejecutarlo. Entonces, no tiene sentido que empecéis a descargar Python, que eso lo he visto mucho, una etapa aquí previa que se llama instalación. Me instalo Python, me instalo todos los módulos, me instalo Java, me instalo... Eso no. Tenéis que asumir que en este punto, en esta primera línea, está todo ya instalado. ¿Vale? No hace falta que instaléis nada. Si hace falta que lo instaléis, es que está mal configurado el entorno. ¿Vale? Previamente debe quedar todo instalado. Así que por favor no descarguéis aquí curl, o sea, curl en WireMock, ni hagáis nada así extraño. Empecéis a activar entornos de Python. Básico, todo funciona bien, todo está instalado, únicamente ejecución. ¿Vale? Y poco más. 8:30, perfecto, hemos acabado en tiempo, no me lo creo ni yo. Normalmente siempre me pasaba 10 minutos en esta clase, así que perfecto. Os contesto las preguntas que os tengo un poco olvidados. Daniel, entiendo que si el repo es privado, con las credenciales iniciales para obtener el Jenkins file, el primer comando git las utiliza. Si es privado, sí, necesitas autenticarte. Y bueno, buena pregunta porque también os recomiendo que utilicéis tokens. ¿Vale? Os vais a GitHub. Eso sí que se hace en la zona administrativa del usuario. Os vais a Settings. En Settings aquí abajo tenéis Developer Settings y Personal Access Tokens clásicos. A mí me gustan más los clásicos. Simplemente generáis un nuevo token y con esto ya os da un churro de código, que no voy a darle ahora mismo, lógicamente, y ya con eso tenéis acceso completo a vuestro repositorio. Pues con token, ningún problema. No obstante, para esto no hace falta un acceso privado, lo puedes hacer público. Ah, otro tema importante. Me pasa muy poco, pero en la edición pasada me pasó dos veces. El repositorio que entreguéis, no para este ejercicio, para el CP12, el que veremos mucho más adelante, ese repositorio debe ser público, si no yo no puedo acceder, y si no puedo acceder no lo puedo corregir. Me pasó un par de veces. Suena obvio, pero es que me pasa ya un par de veces. Pues siempre tener cuidado y el acceso a vuestro repositorio que sea público. ¿Vale?
Santiago, ¿hay alguna guía de código para hacer la pipeline? Hay muchísimas guías, pero básicamente es intuición, ¿eh? No te recomendaría ninguna guía. He visto muchas guías, pero que dicen todos obviedades, entonces casi prefiero no marearte con estas cosas. Sentido común, la única guía es el sentido común. Yo lo que digo siempre es que quede todo bien tabulado, porque si no, es imposible luego entender si te falta una llave o no te falta una llave, y solo tener en cuenta algunas directrices muy básicas. Si estás distribuyendo por agentes, la primera línea, un agente none, para obligar a que todos los agentes tengan un agente al menos. ¿Vale? Entonces aquí le ponéis siempre el agent, el any, o le ponéis uno en concreto, pero siempre tener un asignado tabuladores, el tema de intentar paralelizar lo máximo posible la ejecución del pipeline para que entre la distribución y el paralelismo acabe lo antes posible la ejecución. Pensar que una máquina en un entorno serio de Jenkins puede estar saturada al 100% CPU sin parar de ejecutar y compilar cosas, ¿vale? Simplemente el nodo principal, ya los agentes ni os cuento. Pues cuanto antes acabe un pipeline, mucho mejor. Intentar evitar cosas duplicadas, estasear ficheros que no merecen la pena, estasear únicamente lo necesario. Fijaos aquí, he estaseado únicamente este fichero. Si hubiese sido más fácil poner asterisco, asterisco, incluyemelo todo, pero no tiene sentido. Solo necesito este fichero, pues solo estaseo ese fichero. Cuando es un entorno de verdad gordo, se nota mucho la diferencia de hacerlo bien y hacerlo mal. Entonces, simplemente pues, tener cuidado con estas cositas. Pero guía de estilo como tal, no te recomiendo ninguna, porque no he visto ninguna que merezca la pena o que aporte algo. Ahmed, uno, para las pruebas que se relacionan con UI, ¿cómo se automatiza? Porque para identificar todas las posibles escenarios es casi imposible. Lo peor es que siempre hay regresión. Pues buena pregunta, pero lo vamos a ver, si no te importa, te la voy a responder en el tema 6, porque vamos a hacer unas pruebas con Selenium end-to-end y ahí veremos cómo se realiza esa integración. No hay ningún problema, al final tú vas a levantar, en el caso de Selenium, vas a levantar un navegador en el servidor y por tanto es todo igual. Que fuese una aplicación de escritorio, pues tendrías que lanzar esa aplicación de escritorio y lanzar pruebas con UiPath o con el ecosistema que sea para hacer esas pruebas. No cambia nada, ¿eh? Simplemente pues que el concepto de UI se ejecutaría en un servidor. Igual estamos más habituados a trabajar con UIs en herramientas workstation normales, en un PC normal, pero un servidor está también perfectamente capacitado para poder lanzar cualquier aplicación. Simplemente eso. Y cuando lleguemos a los móviles, lo mismo. ¿Cómo se hace la prueba en un móvil? Pues os explicaré cómo se hace también una prueba en un móvil. Al tiempo, al tiempo. Dos, las pruebas siempre son con tres aspectos: funcionamiento, rendimiento y seguridad. No, hay muchas más. En el tema 6 veremos que hay un montonazo de pruebas distintas. ¿Se hacen siempre en paralelo? Siempre que sea posible en paralelo, ¿eh? Siempre que sea posible. Veremos también en el tema 6 que hay algunas pruebas, mejor dicho, en el TP12 hay algunas pruebas que no se pueden ejecutar en paralelo. Entonces hay que secuencializarlas. Pero esas en concreto, todo lo que podemos paralelizar, el objetivo es siempre paralelizar lo máximo posible. Que luego no tenemos ejecutores simples y no se puede conseguir un paralelismo real. Que sea Jenkins quien se apañe con esto. Nosotros haremos un pipeline diseñado para que se ejecute lo antes posible. Si no hay cómputo disponible, pues que tarde lo que tenga que tardar. ¿Vale? Entonces, siempre por definición en paralelo, salvo excepciones perdón, restricciones o requerimientos, vinculaciones entre una etapa y otra, o condiciones de carrera, cualquier cosa que prohíba o que no permita que ejecutemos dos etapas en paralelo. Pero si se puede, siempre en paralelo. Y tres, estoy en un proyecto que estamos en backfixing o fine-tuning. He notado que siempre que el grupo de desarrollo termina siempre en el UAT surgen nuevos errores, pero las pruebas son determinísticas. ¿Qué buenas prácticas se deben tener en cuenta? Ahora estoy en un bucle, buah, esto es muy común. Creo que fue de las primeras cosas que comenté cuando la primera clase, si no recuerdo mal. Es muy normal quedarte en un bucle de hago pruebas, UAT, errores, corrijo, UAT, errores, corrijo. Ese operacional se nos puede dar, no únicamente porque vamos a retrasar el proyecto mucho, sino porque vamos a quemar al usuario. El usuario va a tener la percepción, y de hecho una percepción acertada, de que nuestra aplicación es una castaña, no funciona bien. Hay que evitar llegar a ese punto. Cuando estás en una UAT es porque estás seguro de que te va a funcionar. Si te falla algo en UAT, tiene que ser por entorno mal configurado
o porque se han entendido mal los requisitos, ¿vale? Solo por esos dos motivos. Si realmente falla porque la aplicación falla, porque tiene errores, el error no está en la aplicación, ha estado en muchos otros sitios. La batería de prueba no ha sido correcta o no se ha ejecutado, el equipo de QA no tiene la experiencia adecuada para diseñar todos los casos de prueba, han fallado muchas cosas antes, pero en UAT no puede fallar, ¿vale? Antes de UAT tienes pruebas de QA o pruebas SAT y pruebas FAT del propio desarrollador, equipo de desarrollo. Entonces jamás debería llegar a UAT con errores. Y si entras en ese bucle, pues hay mucho por corregir ahí en el proyecto. Por suerte, si no eres tu jefe de proyecto, pues no tienes tanta presión encima. Espero que no, porque digamos que está mal diseñado ese proyecto. El equipo de QA no está bien creado, ese equipo no tiene la experiencia adecuada y seguramente pues fallaría. eh, Hay pruebas que no están ejecutando y que no están detectando esos errores en desarrollo. No sé si te he explicado, Ahmed, todo. Si no, pues pregunta lo que necesites. Daniel, por confirmar, el 16 del 4 y el 30 del 4 no hay clase y el 20 sí. Pues no tengo ni idea, pero te lo digo ahora mismo. Vamos a ver. Prácticamente sé si tengo clase el día siguiente o no. Mi cabeza no da para más. Y a veces se me olvida como ya una vez. Solo me ha pasado una vez, que os dejé tirar solo un día y la última. No va a ser nunca más. Vamos a ver. ¿Qué me dice el calendario? Me has dicho día 16 y 30. 16 es el jueves. El jueves te aseguro que no, porque mi ciudad es festivo, así que yo ese día no trabajo. Día 16, no, 16 no hay clase, y el día treinta de abril, ¿dónde estoy? Tampoco, el jueves 30 de abril no hay clase de nada. Y no sé por qué. El 30 de abril no sé qué será. El 1 es 1 de mayo, pero el 30 de abril en principio no es fiesta en casi ningún sitio. O igual sí, no lo sé. Pero no, te confirmo. 16 no hay clase, 30 tampoco. Y el día 20 lunes, sí, tenéis clase conmigo, tema 6. Vale. Adrián, código Fundae. Vamos, gracias, Dani. Y perdón que te llame Dani, pero es que me sale muy raro llamar a un Daniel Daniel. Siempre creo que he conocido como a 20 o 30 Danieles en mi vida. Todos sois Danis. Así que disculpa si te llamo Dani. Vale. Más dudas que tengáis. Mira, pues si no hay más dudas, lo dejamos aquí entonces y mañana ya empezamos tema nuevo. Tema 6. Como siempre, muchas gracias y nada, hasta mañana.